¿Qué tal? Muy buenas noches. Hoy el gran dilema es qué hacer con nuestros muertos. Los gastos médicos son un abuso desde el tratamiento hasta el fallecimiento, pero después viene la confrontación. Incinerar o inhumar, nicho o panteón, mantener las cenizas en casa o en la iglesia, pagar por misas o suspender los ritos. Y todo porque hoy morir es una aduana muy cara. Y esto es un tema para ir a fondo. A fondo, con Carlos Ramos Padilla. Un día de terapia intensiva puede costar hasta $500,000 de pesos. Un día en una funeraria representaría mucho más que el salario de un año para algunos empleados. Buscar el cobijo de Dios cuesta en propinas y tarifas de acuerdo al horario y tamaño del templo. Hoy nos acompaña Israel Hernández. Israel, ¿cómo estás? Muy bien. Muy buenas noches. Muchas gracias, Carlos, Bienvenido. por la invitación. Julieta, qué gusto. Mucho gusto. Qué gusto. Gracias Vamos a por debatir, a invitarme. platicar muy a gusto. Manuel, Encantado, Carlos. Un gusto estar aquí. ¿qué te parece si empezamos contigo, Manuel? ¿Cuál es Parece perfecto. la representación y costo económico de morir? Bueno, es todo un tema, Carlos. Yo soy el director de J. García López del Grupo Funerario y este es un tema que tratamos día a día con las familias mexicanas. ¿Y qué es lo que nosotros como una empresa socialmente responsable y que conocemos perfectamente cómo viven las familias mexicanas, tenemos siempre un traje a la medida para las familias? ¿A qué me refiero? Si las familias están pensando en prever sobre este tema, que es inevitable, partiendo de esa premisa, la verdad es que todos vamos a requerir de un servicio funerario tarde que temprano, ¿por qué no prevenirlo? ¿Por qué no elegir el homenaje que me merezco o que se merecen mis seres queridos? Y empezar a planearlo con un asesor profesional de servicios funerarios y encontrar la mejor manera de ir pagando poco a poco este homenaje para estar preparado para esto que, repito, es inevitable. ¿Por qué homenaje? ¿Por qué lo manejas como homenaje? Porque el servicio funerario es como muy frío, ¿no? ¿Es una En García celebración, López, la muerte? sin duda alguna, es rendir un homenaje a la persona que se nos adelantó en ese camino. Es toda una vida que hay muchas maneras de recordarlo, ya que ha fallecido, lo que fue su vida. Por eso nosotros hablamos de un homenaje. Nosotros en García López buscamos eso, que las familias al momento de hacer la velación, de despedir a su ser querido, también se pase un momento recordando qué música le gustaba a esta persona, poner imágenes junto al ataúd de cómo era, quizá de joven, una foto de cuando se casó, y ahí están presentes. Recordemos que un servicio funerario es un acto social, en donde están los vecinos, los familiares, los amigos, los compañeros del trabajo, los de la escuela. Entonces, nosotros lo vemos así, es un homenaje al que hay que ponerle especial atención, porque es el último momento en que vamos a estar reunidos, pues hablando sobre esta persona y despidiéndola, ¿no?, de cuerpo presente. A ver, ya hablaremos de estos convivios en unos minutos más, porque lejos de ser un momento de dolor y reflexión, ya son eventos sociales. Así es. Ya vamos a encontrarnos con amigos, ya no se guarda silencio, ya se aplaude, se canta, se baila, en fin. Y una pregunta difícil antes de conocer el punto de vista de Julieta y de Israel. Difícil la pregunta, pero ¿ustedes cuidan la dignidad de la familia y del fallecido en materia económica o están pensando nada más en recibir dinero? Sin duda, Carlos. Mira, eso es algo que nos ha permitido crecer como empresa. Nosotros tenemos en el mercado mexicano 40 años. Hoy somos el grupo funerario en la Ciudad de México que tenemos mayor número de sucursales y de capillas. Nosotros hoy contamos con 35 capillas en la zona metropolitana, estratégicamente ubicadas, que nos permiten tener una gama de opciones para las familias. No vamos a vender o a comercializar algo que la familia no necesite. ¿A qué me refiero? Cuando, por ejemplo, comercializamos un plan a futuro, nosotros no sabemos cómo vamos a morir, si vamos a morir de una muerte natural o quizá víctimas de algún accidente o víctimas de la inseguridad. Cada tipo de defunción tiene un tratamiento diferente. La muerte natural, pues la certifica un médico legista y comienza el servicio funerario, pero cuando se trata de una muerte médico-legal, pues requerimos la intervención del servicio médico forense, del Ministerio Público, y el tratamiento es otro. Cada caso, desafortunadamente, se traduce en diferentes gastos. Pero para ustedes la muerte es un negocio. Así es, yo no hago ningún tipo de distinción si es una médico legal, si es natural, si se quiere cremar o sepultar, yo no cobro una diferencia. Nosotros tenemos un precio porque, repito, no sabemos cómo vais a morir, pero no tenemos por qué lucrar con esa situación. Julieta, tú has vivido mucho tiempo auxiliando, ayudando a gente rural, gente indígena, gente pobre. Te metes en las sierras donde nadie entra. Es distinto el panorama que nos ofrece un empresario
del negocio de la muerte a lo que tú has vivido. Absolutamente. Digo, me encanta lo que nos está compartiendo y sí, ciertamente en la vida citadina ya la estructura te pide hasta prever qué va a pasar cuando te mueras. Entiendo que esa es la dinámica. Pero México tiene muchísimos lugares, muchos más, aquellos en donde las zonas son rurales, tienen otro sistema y antes que pensar en prever cómo me voy a morir, hay que prever cómo voy a comer, lo cual significa que la muerte tiene otro sentido, inclusive en muchos lugares tú no te preocupas porque sabes que la comunidad soporta a alguien que muere. Cuando alguien muere, en menos de una hora ya tiene las tablas que la gente va dándole para que un tercero haga la caja. La gente ya trajo azúcar, ya trajo café, ya trajo galletas para poder celebrar lo que es el acto de la muerte, celebración en todos los sentidos que tenga, para poder enterrarse. Normalmente en las zonas rurales siempre hay un camposanto o cementerio, lugar donde se puede enterrar. No lo mismo que pasa aquí en la ciudad, que ya no cabemos y entonces tenemos que utilizar otro tipo de medios, ¿no? Pero me parece que tiene otro sentido totalmente distinto. Y me parece que esas diferencias es lo que en México vivimos. Son usos y costumbres, ¿no? Usos y costumbres, absolutamente. Entonces, de repente tenemos que estar pensando en todos esos niveles que tenemos. Estamos en una ciudad que podría estar al nivel de Nueva York en temas de movimiento y de estructura, ¿no? Pero tenemos unas zonas rurales indígenas que podrían estar al nivel de Sierra Leona, que está en África. Y he estado allá, por eso lo comparo. Oye, es la segunda ocasión en menos de 5 minutos que escucho que la muerte es celebración. Me gusta. Celebración, hay que agradecer, ¿no? Que vivieron con nosotros, que nos formaron y que se despiden. Sin duda. Ya platicaremos de ello. Y sí, usos de costumbres, a diferencia de lo que nos expresa Manuel en el tratamiento de los fallecidos, pues he visto en zonas rurales cómo es el alcohol el que domina en la ceremonia. Pierden el sentido, el mayordomo, y lanzar cohetones, ¿no? Todo el tiempo. Llenan en Chiapas, llenan el piso de las iglesias con ramas de árbol que tienen un aroma impresionante y tienen prohibido fotografías porque es robarle el alma a los muertos. Y para recuperarla, te descuartizan. ¿Es cierto, eh? Wow. Israel, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación y qué buena audiencia tenemos aquí porque tenemos diferentes perspectivas y diferentes opiniones. Y tú eres internacional. Nueva Zelanda, Rusia, Estados Unidos, y son también diferentes costumbres. Sí, efectivamente. Y bueno, como el área de tecnólogo y ahorita ya entendiendo cómo la tecnología ha influenciado en la vida común de las personas, ¿qué realmente pasa cuando una persona se nos adelanta, ¿no? Cuando un ser querido se va? Todos esos procesos como testamento, cuentas de banco, pólizas de seguro, que quedan realmente suspendidos, hasta cuentas o claves de internet como de Facebook y de correo electrónico. Digo, si tengo un familiar querido que tiene sus cuentas de banco y sus empresas y todo eso, cuando él está con nosotros y no ha fallecido, yo puedo hablarle por teléfono y hacerle una pregunta. Oye, necesitamos firmar estos documentos, hay que hacer una transferencia y hay que hacer todos esos procesos. Pero cuando esa persona fallece, queda mucha ambigüedad de la información perdida. Yo siento que la mayoría de nosotros como seres humanos no estamos preparados ni económicamente ni emocionalmente para enfrentar ese caso. Y a veces ni administrativamente, ¿no? Porque ni legalmente, ni en todos los sentidos. Porque luego no piensas en el testamento notario, que es otro gasto, otro costo. Exacto. A quién dejas propiedades, a quién no, dinero depende que cómo se mueres. Pierde, que tienes de afores y demás, que ya no lo puede cobrar nadie. Y eso es específicamente en cómo ahorita la tecnología, que ya es una prótesis cognitiva social, que ya dependemos de ella, ¿cómo nos puede ayudar? Bueno, en el peor caso ya pasé a otra mejor vida, pero ¿cómo puedo asegurarme que mi última voluntad y que mis propiedades van a pasar a la fundación que yo estoy apoyando, a esas familias y esas personas? Y creo que ahí es donde ahorita ya la tecnología forma una parte muy importante en ese aspecto. Y eso es en lo que como tecnólogo nosotros estamos trabajando en gobierno, sociedad y tecnología, porque ya es una parte que se debe de tomar en consideración. Oye, ¿tú crees que pasas otra vida? Y bueno, tiene un sentido esto que pregunto, porque al rato nos vas a... O mejor vida. Bueno, no sé. Pero al rato nos vas a explicar esto de los genes, la información que traes en el ADN.
¿Tú crees que pasas otra vida? Porque Mira, eso también tiene su costo, Sí, ¿eh? claro. Mira, yo siento que la materia no se crea ni se destruye. Vivimos en un universo. Entonces, como nada se crea y nada se destruye, pero todo se transforma, inclusive nosotros. Y yo, en mi propia creencia, en mi propio análisis, yo pienso que sí nos transformamos, que sí llegamos a otros mundos. Si nosotros comparamos de dónde venimos, quiénes somos ahorita, cómo nacemos, realmente somos biochemistry, somos química. Y no somos nada al mismo tiempo en términos de universo. Somos cenizas. En ceniza te convertirás. Exacto, ¿no? eso somos Polvo polvo. Polvo. Somos Y en polvo polvo y polvo te te convertirás, efectivamente. O en diamantes. Un diamante, si ya nos explicarás también el costo de... Sí. Te decía, no traigo a mi hermana aquí, pues es un diamante, o a mi esposa. Sí, Que tiene un efectivamente. costo también. Sí. Que son gustos y son excentricidades, ¿no? Sí. Nosotros lo vemos como una manera muy especial de inmortalizar a tu ser querido. Sí, pero no traerlo colgando al cuello en un dedo, Bueno, ¿no? En una es- pulsera. Hay pendientes donde tienes tus relicarios, ¿no? ¿Ustedes lo Entonces, hacen? Sí, por supuesto, todos los servicios los tenemos. No, bueno. No, yo soy más tradicional. Yo sí prefiero Tú que te entierren, que me entierren orgánicamente. Y que te incineren. No, yo no estoy de acuerdo en eso, pero es una posición personal. Yo siento que cuando se incinera se cambia completamente la estructura molecular, la biochemistry, y desde mi punto de vista es un punto de vista egoístico o egoísta, ya que pues nosotros tomamos mucho del planeta, de la Tierra, nos alimentamos, y yo creo que llega el momento en que ya es tiempo de nosotros dar algo a la Tierra. Y bueno, yo creo que una persona pues tiene mucha proteína, tiene muchos elementos químicos que pues se van a la madre tierra, y para mí pues eso significa mucho a nivel personal, y yo creo que ese es mi sistema de... Estás muy ambientalista, ¿no? Muy ecologista. Pues es que hemos dañado mucho el planeta, hemos dañado mucho nuestro medio ambiente. O sea, tú quieres ser fértil Pues- al planeta cuando te mueras. Pues yo sí, absolutamente, ya que nazca en Entonces una... ya no seremos polvo, seremos abono. Seremos abono, efectivamente, estaremos vivos en un árbol, en una planta. Pero el hecho de que te cremen no quiere decir que no regresa a la tierra. Hoy se estila mucho que está muy de moda que tus cenizas se arrojen al mar, o bien que seas sembrado en el patio trasero, en un bosque, te transformes en un árbol frutal. Está muy de moda, ¿no? Y de una u otra manera volvemos a la tierra. Yo conozco un gran científico que voy a omitir su nombre, pero quiere que sus cenizas se arrojen en el cráter del Popocatépetl. Y a ver quién va a ponerlos, Ese es el ¿no? problema. Si le recomiendan que nuestros es otro costo. si le recomiendan nuestros servicios, lo podremos hacer, sin duda. Podemos llevarlo al Popo. Como tecnólogo te puedo decir que podemos agarrar un dron y lo podemos llevar en un dron y poner con todo el dron se va Seguro. en las cenizas. No, bueno. Esto es a fondo, regresamos. ¿Hasta dónde llegan los gastos funerarios? Hablo de incineración, hablo de inhumación, incluso exhumación, porque ahora también algunos familiares quieren recobrar los restos de sus seres queridos para incinerarlos. Y eso también tiene un costo. Y no es tanto la voluntad de las familias. Hoy en una ciudad como la nuestra, ya no hay espacio, como bien mencionaba Julieta, ya no hay espacio para llevar a cabo la inhumación o sepultar a nuestro ser querido. ¿Seguro? Yo he escuchado que hay perpetuidad y tienes 4 o 5 fosas Si la allá compraste abajo hace y mucho están tiempo, pero hoy el vacías. costo de una Ahora ya no. perpetuidad que se comercializan son inalcanzables, 80, 100 mil pesos de una perpetuidad. ¿Y cuánto te cuesta un servicio como el tuyo? Bueno, un servicio estándar oscila a los 30 mil pesos con todo el servicio incluido, si me la haces cremación, diamante? etcétera, etcétera. Existe la posibilidad de inmortalizar a tu ser querido en lo que nosotros llamamos el proceso de diamantización. ¿Y Las pero eso cenizas, cuánto vale? aproximadamente 200 mil pesos. Ah, bueno, me sale más tener un barata la perpetuidad. Bueno, pero Y no me traen colgando al cuello, ¿no? aquí es de gustos, cada quien se mata solo. Julieta, platícanos un poco, ilústranos cómo es la percepción de la muerte en zonas tan olvidadas, en sus zonas rurales, porque tienen mucho apego a la religión, a sus creencias, y esto fundamenta sus ceremonias, pero también son caras, nos decías. Yo, antes de contestarte, haré una diferenciación entre lo que estamos hablando sobre la creencia que tú tienes de las distintas religiones o lo que tú crees en el sentido de la muerte y lo que eso implica, contra un tema de la cuestión administrativa o el costo de lo que significa morir.
Estoy hablando desde que estás en el hospital, desde que mueres y todo lo que tú mencionabas. Pero eso son urbanas, ciudades, pero no pasa En general, en el campo. Absolutamente, porque en el campo, si la gente se enfermó y tuvo que estar en un hospital que seguramente está a muchos kilómetros, 600, 700 kilómetros de donde residen, verdaderamente, estamos hablando en términos de pobreza, es un martirio la muerte, porque la gente necesita ser enterrada en su lugar. Pero y eso no cualquiera. ¿Lo resuelven con curanderos? Bueno, hay muchas cosas que se resuelven, ¿no?, con curandero o partera, pero la gente se muere. La gente necesita el hospital y tienen muy claro cuando ellos tienen que ir a hospitales a operarse o a curarse de distinta manera. Nosotros trabajamos mucho en ese sentido, pero estamos hablando de 600 kilómetros para llegar a un hospital que los operara o los atendiera. Si se morían en ese lugar, los costos para poder, el traslado, no estoy hablando de enterrarlos, el traslado que había del hospital hasta su comunidad, pagábamos 5, 10, 15 mil pesos de puro traslado. Entonces, ¿por qué? Porque ¿Pagábamos quiénes? Pagábamos la gente que apoyábamos, o sea, en esos la lugares, cooperacha. la cooperacha de la misma comunidad para que pudiera llegar la gente, se conseguía del mismo municipio, pues que también ayudara, o se mandaba, a veces se conseguía que el mismo carro del municipio fuera por el ataúd, porque como tú sabes, no cualquier carro, vamos a suponer que yo tengo una camioneta, yo puedo ir por mi difunto, no hay forma de hacerlo. Yo tengo que pagar forzosamente un carro que tiene una autorización para llevar una caja. ¿Y van? ¿Sí van? ¿Sí llegan? ¿García López irían? Claro ¿ustedes? que no, ese es el problema con el que nos encontrábamos. Entonces, vamos a suponer, te voy a hablar de la zona de Tulancingo, donde hay un hospital, y yo la tengo que llevar a la sierra, a su casa, que es la zona más cercana, y estamos hablando de 8 horas. Entonces, la agencia funeraria de ese lugar, no García López, porque García López no está en esos lugares, llega y te dice, yo llego hasta aquí te cobro 15 mil pesos. Tú de ese lugar, porque lo demás es terracería, tienes que utilizar una camioneta o el municipio para que te lleve hasta tu lugar. Entonces, no es tan real este tema, pero digamos que en términos de traslado, vamos a suponer que yo le pido esta misma camioneta que venga de Tulancingo. No, eso no lo puedo hacer, porque si a mí me para alguna patrulla, me multa o me meten a la cárcel por andar trayendo un cuerpo. Por trasladar un cadáver, claro. Por trasladar un cadáver. Entonces, tú forzosamente tienes que pagar hasta los límites de las carreteras. Siempre tienes que pagar a alguien oficial. De ahí ya, en temas internos de las comunidades, pues ya te mueves más a nivel de municipio o local que la gente se conoce. Pero es carísimo morirse fuera de tu lugar cuando son zonas rurales. Oye, pero es increíble porque en muchas comunidades muy pobres, de extrema pobreza, primero hay una iglesia que tu casa. Es decir, la gente coopera primero para el templo y los demás no les importa, aunque no tengan que comer, ¿no? No. En el tema de comunidades, cooperan para el templo, cooperan para el que se murió, cooperan para una situación de desgracia, incluso para un enfermo. Eso lo ves común en las comunidades. El tema es cuando sales, todos los gastos que implica el que tú estés en un hospital, aunque te exentaran todo el pago. Todo el tema de traslados en las zonas rurales es un tema de mucho dinero. Oye, ¿y no hay incineración generalmente? No existe. Los entierran. No, es imposible. Y piden que el camposanto sea al lado del templo. Por lo general. No necesariamente. O sea, hay camposantos que están no necesariamente al lado de la capilla que tengan, están en una zona lejana, pero ahí hay situaciones muy interesantes pues de los usos y las costumbres que hay en poder tener un lugar donde enterrar. La caja se le pone al muerto, se le ponen sus pertenencias, dinero, comida. ¿Por qué? Porque se cree que, pues obviamente pasa a un mundo mejor. Estamos hablando de la religión católica, o sea, la muerte es la posibilidad de que tú vayas a un lugar mejor. Entonces, hay algunas costumbres de ponerle su, si le gustaba tomar, pues se le pone su aguardiente. Si era una mujer, se le pone un poco de dinero por si necesita, comida, su ropa, las cosas que quería. Se cierra, se entierra y se vela. En 9 días de venerar, y después una celebración muy interesante que se llama el Cabo de Año, que significa al año se hace una celebración especial para que el alma pueda encontrar su camino. O sea, tiene todo un proceso, si lo quieres ver no religioso, de proceso de duelo, cósmico, ¿no? No, ni siquiera cósmico, un tema de proceso de duelo,
en donde tú pasas por ese proceso de duelo y te unes al otro para que encuentre su camino. Y por eso cuando tú ves los altares de muertos en estos lugares, todos llevan un caminito, con las mismas flores de cempasúchil, tú pones un caminito. Entonces es el caminito que tú guías para que el alma pueda encontrar su camino hacia Dios. Oye, no se supone, es parte de otro tema, pero ¿no se supone que el alma se desprende al momento de la muerte? Claro, sí, somos Porque cuerpo y alma. Le decía yo a Israel que hoy en mi programa de radio en la mañana hablaba yo de la cultura náhuatl, ¿Sí? que tiene otra concepción diferente a la católica. La católica es te mueres, se va tu alma. Adiós, chao, se va al cielo. En cambio la náhuatl no, era la energía que te daba vida. Y entonces podía salir el alma a comer o a pasear en la noche para recargarte al otro día. Y todo estaba vinculado al maíz. Lo que tú me dices, esto después de un año, es otra ceremonia, otro gasto. Pero esto es dentro de la misma religión católica, pero obviamente es una religión católica que está inserta o inculturada dentro de las costumbres, que no es que hagan cosas raras o alguna cosa así, y entonces todo va en conjunto. Es más, si nosotros miráramos a nuestros ancestros, los mismos citadinos que estaban aquí, hay muchas costumbres que se han perdido por la misma dinámica citadina, que son las mismas que se viven ahora en las comunidades rurales. De hecho, comentábamos hace rato, muchos de nosotros vimos todavía velaciones en las casas. Tú rentabas las los cirios y todo, se instalaba en la sala de la casa el cuerpo, pues, la caja, se velaba ahí, se hacía una convivencia y después ya ibas a enterrarlo, entonces llegaba el cortejo fúnebre, lo seguías y se iba a enterrar. O sea, tú no contratabas a agencias funerarias para llevar ahí a tu... A ver, tú que eres nominado al Premio Ciencias 2017. Tienes una concepción cósmica, pero además me explicabas la herencia genética que por generaciones de siempre lleva ya tu cuerpo. Tu cuerpo está más enriquecido pues, al paso de las generaciones, ¿no? Es lo que explicaba. Sí, sí, efectivamente. Mira, desde el punto de vista de neurociencia, actualmente hemos estado descubriendo muchas cosas de cognitive science, las ciencias cognitivas y el brain research. Y lo que hemos descubierto en los últimos 5 años, y bueno, aclaro que yo no soy experto en el tema, pero lo estudio como hobby y colaboro en esas áreas. Pero lo que hemos encontrado es de que cuando nosotros tenemos como un recuerdo y que te dicen, oye, como que yo soñé o viví en 1600, 1700, 1500 o en esas fechas. Lo que pasa es que con cada generación, y esta es una de las propiedades que por eso los humanos hemos conquistado el mundo, que podemos transferir conocimiento y lo transferimos a través del DNA. ¿Cómo pasa? Bueno, ¿cómo pasa esa información? A través código genético. ¿Por proteínas? Por proteínas, hasta por los anticuerpos, biochemistry, bioelectricity, todos esos componentes, ¿quién soy yo? Por ejemplo, yo de mi padre no solamente heredé el color de los ojos o la nariz o esta parte. También el cerebro es un músculo, es un muscle. Y lo que yo heredo ahí es información genética de cosas que fueron peligrosas y que determinaron mi existencia. Eso lo pasamos de generación en generación. La genética quiere en cada generación traer lo mejor de aquí, lo mejor de allá para la adaptación y para que seamos más fuertes. Tú. No, es la madre naturaleza la que lo decide. Entonces, nosotros tenemos todos esos elementos para hacer una mejor race, para hacer una mejor, una mejor raza humana. De eso es del punto de las neurociencias. Claro. Hay quienes traen genes de violencia. Bueno, ¿no? Todo eso se hereda. De alcoholismo, efectivamente. De drogadicción. Sí, predisposición. La predisposición existe por parte de la heredación, absolutamente. También en la genética todo tiene un 1% de falla. Hasta lo más perfecto falla porque la perfección no existe en el universo. ¿Por qué cuando te hipnotizan, en algunos casos, por supuesto, hablas alemán y no sabes hablar alemán, o tocas el piano y nunca tocaste el piano? ¿Por qué pasa eso? Pues eso proviene efectivamente de... Le llaman fenómenos paranormales, pero tiene otra explicación científica, sí, ¿no? yo diría que no son paranormales. Lo que pasa es que en nuestra generación, 3, 4, 5, 6 generaciones atrás, existió alguien que fue alemán y que
En una parte mínima de nuestras neuronas, ahí existe ese conocimiento que fue heredado. Hay casos que ya son públicos, inclusive también casos que se han estudiado ahí en el MIT, en Cognitive Science and Brain Research Institute, donde las personas que completamente tienen problemas en el brain, que cómo pueden de la parte occipital tener algunas funciones que son extremadamente wonderful o extremadamente maravillosas. Estaba el caso de alguien que tenía Alzheimer, que olvidó todo menos cómo tocar el piano, porque esa información está grabada en la parte occipital de la parte del cerebelo. Por eso nosotros cuando ya entrenamos mucho el piano, ya no necesitamos leer las notas. O cuando se te olvida un password, una clave en tu teléfono, en tu computadora, si piensas no la recuerdas, pero nomás cierras los ojos y se da. Y los dedos. Bueno, eso viene de ese conocimiento heredado que ya lo formas, lo transmites y ya queda grabado. Algunos les dicen en Estados Unidos muscle memory, pero no es el muscle memory, simplemente que está ahí y pase lo que pase, siempre lo vas a tener ahí. A ver, vamos a hacer una pausa y yo quisiera con el respeto y el favor de Julieta, de Israel y de Manuel, también decirle a usted que este tema lo estamos tratando hoy con el máximo de los respetos y con un gran homenaje para quienes se nos han anticipado en el camino, muchos seres queridos, muchos amigos que ya no están con nosotros y que en estos días fundamentalmente por nuestras tradiciones los recordamos. Para ellos nuestro recuerdo, nuestro homenaje, nuestro cariño, donde quiera que estén, ahí prevalece. Es a fondo, volvemos. Se envenena y transmite el conocimiento. El freno de la religión, el muro de la moral y los remordimientos. Tiene que ver con la economía también. Sin duda. El freno de la moral. A ver, Julieta, a ver, contigo. Empezamos. Por ser dama, tienes mayor capacidad de percepción de sentimientos. Estimo. Platícanos. El freno de la moral. ¿Dónde está la muerte y la economía? ¿Dónde le gasto al muertito? Y mejor ya no, me quedo con la lana de él y ya no sufre ninguno de los dos. Bueno, yo creo que al final la muerte requiere, como otras cosas que hacemos o que suceden, requiere una inversión por tu creencia, o creas o no creas, o lo que tengas, siempre vas a tener que invertir económicamente en ese suceso que pasó. ¿Inversión? ¿La muerte es inversión o es gasto? Bueno, es un gasto, no es una inversión. O sea, siempre vas a tener que gastar en ciertas cosas, estés en zona rural o estés en zona citadina. Sería inversión si lo prevés. Sí. Si te preparas para el momento. No, pero eso ya es como manejo especulativo de la bolsa, ¿no? Yo le gané porque lo compré hace 5 años. Yo lo que quiero... Es vivir tranquilo, ¿no? Sí. Estar preparado para... Si hay que trasladarlo, bueno, ya el gasto no es tan oneroso, ¿no? Bueno, no hay como yo prepararse. no voy a ir a la sierra a decirle a la gente, prepara tu muerte, págale a García López o al que sea, para que estés, porque ni siquiera tienen con qué comer. Es decir, lo que quiero decir es que este tipo de eventos sí requieren de un gasto. ¿Cuánto inviertas? Depende de un montón de cosas. Para algunos es cuánto quiero gastar, porque puedo decidir en el paquete 1, 2 o 3, ¿no? ¿Cuánto quiero? ¿Cuánto puedo? ¿O cuánto es lo mínimo en lo que tengo que invertir? Porque a lo mejor si yo vivo aquí mismo en la ciudad, pero estoy en una zona de menos ingreso, una zona más, y digo, bueno, si alguien se muere, por supuesto que van a venir a mi casa, probablemente lo voy a velar aquí y voy a tener que gastar en comprar azúcar y café. O sea, hay ciertas cosas que tengo que gastar para eso porque tengo que cumplir o yo sé que en mi creencia tienen que pasar estas cosas y las tengo que hacer. Y eso va a significar a lo mejor que tengan que pedir hasta prestado. Oye, pero hablabas hace unos... Pero hay una parte en la que me parece que hemos lucrado, que se ha lucrado con este tema de la muerte y entonces te ven en la necesidad de que tienes que resolverlo. Y entonces, ¿qué pasa? Tú estás en los hospitales de distintos lugares y enfrente tienes la funeraria. Vete aquí a Siglo XXI o al Hospital General, tienes la funeraria o las cajas enfrente porque se te está muriendo el enfermo el sábado a las 12 de la noche y la gente te está esperando. Y ahí es donde empezamos a lucrar. Sí, mira, Julieta, yo creo que esto es un aspecto
natural del ser humano. Y como bien decía Manuel, yo creo que aquí en nuestra cultura no tenemos muy fundamental ese criterio de planeación comparado con algunos países como en Estados Unidos o Nueva Zelanda, en Australia, donde yo he tenido el gusto de vivir. La planeación es importante porque cuando uno planea no va a existir la oportunidad de que alguien pueda lucrar en esos aspectos. Mas, sin embargo, se puede planear de tal manera porque nosotros sabemos que es un hecho natural, que va a pasar, me va a pasar a mí, te va a pasar a ti y a todos nos va a pasar, pero no sabemos cuándo. Ahora, si nosotros lo planeamos de una manera lógica, porque pues es un evento lógico, porque va a pasar, y un aspecto emocional también, de que bueno, yo cuando me vaya de aquí, yo quiero dejar a mi familia bien. Voy a planear mi proceso, voy a planear mi salida, así como planeo irme a un país o a un continente, bueno, así planeo esto. Creo mis seguros de vida, mis pólizas de bancos, todos esos elementos críticos e importantes que tenemos. Ahora, algo que yo he visto muy estás muy sensato. Pero cada quien planea según dónde vive. Claro. Significa Bueno, sí, que porque viva yo en zonas rurales no significa que la gente Pero no es una planee. cuestión cultural. Yo te voy a decir algo. Yo he Como estado en decía lugares... Carlos, la gente, seguramente tu comunidad, hacen la fiesta para celebrar el tema religioso, el santito, y ahorran y compran al cochinito y lo engordan para poderlo comérselo en ese día. Hay una previsión de algo que tiene una prioridad diferente, pero la gente prevé, invierte, ve cuáles son las necesidades y lo va haciendo de a poco. Dentro de sus posibilidades, pero el tema de la muerte no, porque no tiene prioridad número 1 o 2. Yo he estado en lugares donde se sabe que la gente va a morir y dice, yo ya tengo mis tablas. O sea, su previsión no es en ir con García López. Correcto. Necesito mis tablas para que alguien me haga la caja. Sí. O sea, es decir, claro, entonces, estamos en una cultura mexicana en donde la planeación no es lo que prevalece en general somos más, pues a ver qué pasa y lo resuelvo al momento. Cada día más porque te obliga. Bueno, el tema del temblor, te aseguro que la compra de seguros para casas por tema de temblor se ha de haber incrementado. Oye, pero a ver, yo le decía a Israel que está en un plan muy sensato porque está hablando y se expresa por muchos de nosotros cuando tienes planeación, cuando tienes inversión, cuando tienes recursos, cuando haces hasta tu lista de invitados, haces tu testamento. Sí, pero yo voy más allá. Y un poco lo que decía Julieta. A ver, la bondad y la generosidad de las comunidades que nos retrata Julieta es muy distinta a quien es gente pudiente y dice, yo a no le gasto ni un quinto, ya se murió, mejor me quedo con el dinero. El otro día me sorprendió, fui al Panteón Francés, me encontré un epitafio, una lápida que decía, y ya no se les hizo hijos de su... ¿Qué habrá pasado con esta señora? ¿Qué habrá vivido para poner un epitafio? Ya no se les hizo hijo de... ¿no? Y no fue ella la que lo puso, obviamente. Entonces, a lo mejor fue su voluntad. Fue su voluntad y ella lo puso. No sé, pero me parece que hay una tragedia en donde tiene que ver sentimientos o a lo mejor hasta economía, ¿no? Sí. No se quedaron con mis propiedades o no me arrebataron a mí. No lo sé. No se les hizo. No se les hizo, pero el factor moral es muy importante. Sin duda. Porque muchas veces la iglesia o las religiones, para no decir la católica, las religiones o te empujan o te frenan. Dependiendo, ¿no? Incluso puedes tener todos los hijos que Dios te dé, no importa, yo no te los voy a mantener, los mantienes, pero tú tenlos. Sí, y para la muerte, la incinerada no, tienen que ser inhumados y tienen que ser en camposantos, no te lo puedes llevar a tu casa. O sea, hay ciertas condiciones que manipulan realmente a la sociedad, sus criterios, sus sentimientos más íntimos, ¿no? Así es, sí, sin duda alguna. Fíjate que algo de mi experiencia en Estados Unidos, tenemos un alto nivel de emigrantes que van de aquí de México a Estados Unidos. Hay veces que en muchas ocasiones, pues, dada a la falta de conocimiento de las leyes de Estados Unidos o de los beneficios de Estados Unidos, en muchos trabajos, cuando tú empiezas a trabajar, te quitan beneficios como el 401k, 401k, para cuando te mueras. Para cuando te mueras. Entonces, cuando tú... ¿Sí, es obligación? Exacto, es obligación. De hecho, hubo una investigación donde algunas empresas, donde los empleados están en áreas de riesgo, la misma empresa los asegura de por vida, porque la probabilidad de que la persona fallezca es alta, es 1 en cada 10 en determinados años. Allá tienen un plan de previsión como las pensiones en vida, un programa de muerte con todo pagado. Exacto. Y lo que pasa es de que viene siendo el Seguro Social igual, o sea, se supone que el Seguro Social te dan un monto
de gastos funerarios, que se Fíjate llama. que este modelo que tú platicas de cómo la comunidad se coopera al momento, es una mutualidad, es un esquema de mutualidad al final. Nosotros en García López hoy estamos lanzando, tenemos ya un par de años trabajando en esto, en donde a muchas empresas, como bien menciona Israel, les interesa estar protegidos. Entonces, ¿qué sucede? Muchas veces si tienes una empresa que a lo mejor hay 2,000 colaboradores, la empresa pone una cantidad y el colaborador pone otra cantidad muy pequeña mensualmente, menos de lo que te cuesta tu derecho de comedor, o hablo de menos de lo que te puede costar una cajetilla de cigarro por mes. Todos pagan esa cantidad, lo pagan una empresa funeraria como nosotros, y toda la gente de la empresa y sus familias están protegidas. Es un esquema de mutualidad en donde entre todos logramos un bien común. Y cuando llega a fallecer alguien, no hay que desembolsar un solo centavo, porque tienes un esquema de mutualidad que protege a todo este gremio. Manuel, ¿qué ¿no? relación tienen ustedes, por ejemplo, con los representantes religiosos al despedir un cadáver, un ser querido, en las instalaciones de una empresa como las de ustedes? Porque hay veces que pasan la charola, hay veces que no pasan la charola, hay veces que llega el sacerdote, hay veces que no llega. ¿Cómo manejan eso? Nosotros es muy sencillo. Nosotros no tenemos ninguna distinción por religión. ¿Pero obviamente permiten? Sí, por supuesto. ¿Son abiertos para todas las corrientes? Por supuesto. Hemos atendido servicios de extranjeros. La comunidad coreana, por ejemplo, es una comunidad que es muy asidua a visitar nuestras instalaciones. En donde la comunidad coreana en México ya es impresionante el tamaño que tiene esa comunidad. Y muchos servicios de coreanos los hemos hecho ahí. Tienen una manera muy especial de despedir a un ser querido, encienden incienso, y el tipo de comida que utilizan, etcétera, etcétera. Buscamos la manera siempre de poder atenderles, ¿no? Y hablando de las familias mexicanas, bueno, el catolicismo, que es la religión más arraigada, nosotros tenemos facilidades para celebrar los servicios religiosos, en donde acercamos a un sacerdote que puede oficiar una misa de cuerpo presente, y la familia otorga simplemente un donativo al sacerdote. Esto no es un negocio, no tiene lucro. ¿No, Julieta? Porque hay sociedades profundamente conservadoras donde las mujeres o los hombres tienen que ir de luto absoluto, guardar silencio, reflexión, y otros donde festejan, hay aplausos, llevan mariachis, cantan, bailan. Sí. ¿no? Bueno, son diferentes, y eso si te lo ves alrededor del mundo. Pues o sí, sea, pero te vas a Europa, estás pared te con vas pared. a... Sí. Claro, está el mariachi al lado y a lo mejor tú estás... Y eso es siempre Pide muy respeto, complicado. Y pide otros respeto. aplauden, otros lloran, Otros se hacen pasar por cantan, sacerdotes. otros y, ponen música. y pasa mucho en las funerarias, que se hacen pasar por sacerdotes y pues engañan a la gente porque a lo mejor no tiene ¿Te ha acceso. tocado? Hay que tener mucho control. Sí lo he visto. Yo creo que aquí hay que mencionar un tema que desgraciadamente pasa en México, y es que cuando tú te mueres, para que tú puedas hacer el proceso que tú quieras hacer con tu difunto, creas en lo que tú creas, se te van poniendo muchas barreras a nivel del gobierno, a nivel de todo el procedimiento de papeleos, que siempre tienes que acabar la Dando mordida. gracias. Y entonces, por ejemplo, el contratar este tipo de cosas en la ciudad es fantástico, porque Ellos te resuelven todo. te Una resuelven. llamada ¿Quién sabe? telefónica. Esperemos que resuelvan todo muy fácil, pero sin complicaciones. Pues la verdad sí, la verdad sí, porque hasta incluso para el acta de defunción ustedes tienen el servicio, el Pero traslado. fíjate, tiene uno que pagar a un tercero, que eso es lo que pasa mucho en México. Uno quiere hacer las cosas por uno solo Es complicadísimo. y dices, acabo pagándole a un tercero el IVA o el extra para que me lo arregle y yo ya no tenga que resolver. Y eso es terrible, ¿eh? Vamos a hacer una pausa, regresamos. Estamos a fondo, volvemos. A ver, este tema es muy interesante, los cementerios, tierra de muertos que necesitan los vivos, porque somos, ojalá y podamos coincidir en esto, somos un pueblo de contradicciones. O sea, desafiamos a la muerte, pero le tememos, ¿no? Nos burlamos de ella, pero mientras le toque a él, ¿no? Se ha tunado a él. Este tipo de confrontaciones nos obliga incluso a veces a deshacernos de nuestros seres queridos. Así como en vida los olvidamos en un asilo a nuestros ancianos, pagamos una cuota y ahí nos vemos, muchas veces dejamos a los muertos y hace 10 años que no voy a verlo. O lo que me decías fuera del aire, Manuel, el saqueo, la rapiña. Que no puedes construir una lápida, no puedes poner un crucifijo, no puedes poner unas flores porque se las roban. Ya dentro de 8 días no están. Ya no están. Y entonces la gran pregunta es, para las grandes comunidades sobrepobladas, como son todas las ciudades del mundo, todas, necesitamos cementerios ya. Porque eso se puede, ese gran terreno puede ser
para un hospital, para una escuela. Pero ya ni para hay un espacio, bosque. creo, ¿no? Si quisiéramos hacer uno. No, pero tú ves el tamaño, Julieta, aquí de nuestros cementerios. Hay algunos impresionantes. Impresionantes. ¿Qué pasa hoy en día? Lo platicamos hace rato. Adquirir ¿Se una necesita? perpetuidad es, para mucha gente, a un gran nivel de porcentaje de la población es inalcanzable. Y hoy te comercializan temporalidades. Sepultas a tu familiar y 7 años después lo tienes que exhumar para cremarlo. ¿Lo tienes o lo se Es exhuman obligatorio, ellos? es obligatorio. Los panteones te exigen que 7 años después tienes que exhumar a Pero tu si ya ser no querido. estás como familiar, ¿tienen el permiso legal de exhumarlos y Ellos lo tirarlos? sacarán a los ¿O 7 qué años hacen? y lo cremarán. Si no hay quien ¿Lo creman? con quién. Sí. Cuando no hay quien lo hace. Lo Oye, sacan y me y lo explicabas que hay creman. algunos países en donde los entierran parados para ahorrar espacio. Así Aquí no. es. Aquí no, todavía no hemos tienen que llegado a estar tal tema, pero horizontales. hoy la cremación tiene muchos beneficios económicos, psicológicos. Es muy traumático ir al panteón y después de todo de la enfermedad, de haberlo velado, ya el ponerlo 3 metros bajo tierra, el descenderlo, psicológicamente es Esa un parte impacto es muy durísima, fuerte, ¿no? es muy dura. El momento en Hoy que- la cremación, por ejemplo, en García López tenemos crematorios en nuestras propias instalaciones, donde velas a tu familiar, se retira el cuerpo, se crema ahí mismo y en cuestión de 3 horas estamos entregando la urna con las cenizas. Es un servicio que, repito, tiene muchos beneficios y aquí es muy respetable lo que cada quien O sea, tú estás en piense. contra de los cementerios. No en contra, pero en una ciudad como esta, hoy en García López el año pasado atendimos casi 7,000 servicios, el 90% fueron cremación. ¿Pensarías que debemos deshacernos de los cementerios? Yo creo que sí. Yo creo que debemos, y además por la tecnología, como bien mencionó Israel, es algo que viene avanzando significativamente. En García López seremos los primeros en tener el nuevo sistema de cremación que existe ya, que ya no depende del gas y del fuego, sino será una cremación que se hará a través de un proceso alcalino, es decir, el cuerpo se desintegrará a través de líquidos. Quedarán los mismos restos que son los huesos y se seguirán entregando cenizas a los familiares, pero ya no a través del gas, no una combustión de incinerar el cuerpo, sino de desintegrarlo por un proceso químico, alcalino, que permitirá Y además tener no los mismos son resultados. cenizas, ¿verdad? Son como pequeñas piedritas Entendamos, de coral, ¿no? un horno crematorio alcanza casi los 1000 grados de temperatura. Con esa temperatura se desintegra del cuerpo todo lo que existe menos los huesos. Las cenizas son fragmentos de hueso que nosotros retiramos y que esos fragmentos de hueso son triturados, molidos, y por eso resulta una arenilla que conocemos como cenizas, pero realmente son fragmentos de hueso. Que como platicábamos también fuera del aire, estas cenizas son ricas en minerales. Sí, Un poco lo platicaba somos Israel, son minerales. ricos en minerales como por ejemplo el carbono, el fósforo, el boro, que son minerales que nos permiten a partir de esas cenizas cultivar un diamante. Después de 6 meses con el carbono que se tiene y esos elementos, podemos entregar a la familia que nos contrata este servicio un diamante. Y a ver, hombre de las ciencias, esto que dice de los minerales y el fósforo y todo eso, es lo que a veces crea luminiscencias y dicen es el desprendimiento del alma, ¿no? Sí, mira, algo que me llamó la atención, como bien lo decías, Carlos, que cuando pasamos un susto muy, muy fuerte y que sentimos que se nos fue el alma, Sí, ¿no? sí, Que, hasta hay un parafraseo, no se me fue el alma al cielo. Exacto. Sí, o sea, realmente en materia orgánica y materia inorgánica, pues como lo dije, somos un estado de materia y la materia no se crea ni se destruye, solo se Entonces, transforma. tú sí estás a favor de los cementerios. Yo sí, digo, con todas las restricciones de una ciudad urbana, yo entiendo que hay que sacrificar porque todo tiene un equilibrio. Realmente en una ciudad donde pues ya está muy saturada, necesitamos espacios para infraestructura Sí, pero tú crítica. quieres que te entierren. Sí, pero que me lleven a la sierra, allá Ya con quedamos. Julieta, ya quedamos, ya Ya estamos espacio. Si haciendo todavía aquí. vivo yo también, Te entonces. están haciendo responsable de su cuerpo, Julieta. Es previsor. Sí, pero yo creo que en una ciudad como la Ciudad de México, pues lo que necesitamos son escuelas, son hospitales, son infraestructura crítica y no es que este sea un desperdicio de terreno, porque donde estén nuestros seres queridos, pues tiene mucho significado para nosotros. Pero yo sí creo que, pues dadas las circunstancias, yo creo que deberían estar fuera de la ciudad o que aquí en la Ciudad de México lo pudiésemos controlar de una manera más efectiva, el uso mejor de la tierra. A ver, porque Julieta, ese es un tu opinión, problema. ¿a favor o en contra de los camposantos, de los cementerios? No, yo los respeto mucho, respeto a la gente que decide incinerarse y a la gente que decide enterrarse. No, yo quiero cremarme, yo creo que por el espacio donde quedamos ni siquiera tengo lugar para enterrarme en un cementerio. O sea, si yo quisiera comprar un espacio, tal vez ya ni siquiera hay, porque además ¿Pero te fueron parece vigentes los cementerios? Independientemente de lo que creamos nosotros o lo que por decidamos. Por pero supuesto que sí. Yo ¿sí? creo que ¿Piensas que hay que respetar esos espacios y respetar las decisiones.
que la tecnología y la situación te vayan obligando a tomar otras decisiones, pues me parece que eso es otra cosa. Pero no es que esté yo a favor o en contra, me parece que tienen que mantenerse los dos, por supuesto. Porque yo he visto también en el extremo, y he registrado en notas informativas, el saqueo de cadáveres, incluso para robarse las pequeñas joyas o lo que Sin duda. dejan en el cuerpo. ¿Cómo le hacen ustedes para la incineración cuando no le quite la crucecita? O sea, ¿lo Es un incineran tema también importante, con ello? claro. Nosotros retiramos el cuerpo en No le casa, quite el hospital, anillo de boda. se hace un inventario de pertenencias, el familiar nos firma de que está de acuerdo en cómo estamos llevando el cuerpo, cómo se instala y cómo se lleva a cremación con un inventario firmado por el familiar. La familia quiere que se crema, así como platicaba Julieta, que cuando se van en el ataúd le ponen dinero, le ponen cositas, pertenencias, e igual en la cremación. La gente coloca lo que ellos consideran que deben realizar ese viaje con estas pertenencias, las joyas, Pero que lo todo están se desintegra incinerando. al final del día. ¿De verdad? ¿Se funde? Con 1000 grados de temperatura, lo único que queda, te repito, son restos de huesos, y si en tu cuerpo hubiera una prótesis, algún tornillo, alguna Ajá, de un metal. metal Titanium. que no se, Un clavo. titanium, que no se En los desintegra con la dientes, a lo temperatura, mejor, ajá. sí, las piezas, eso se le regresa al familiar. ¿Es cremación por gas? Sí. ¿Lo hacen por gas? Hoy Va a ser muy caro, ¿no? Eso, ¿no? Pues mira, nosotros, por ejemplo, en Digo, García para López vender una estufa te cuesta 1000 grados. no cobramos un adicional por cremación. No está incluido en nuestro costo del servicio. Sí, pero está incluido. Ya va ahí el carro. Sí, digo, te repetía que el precio promedio está en 30,000 pesos, ya con el proceso de cremación incluido, y viene todo. Los trámites entre dependencias gubernamentales, los traslados, el ataúd, la capilla, el acta de defunción, todo está incluido. Para que la familia no se preocupe por nada. Yo no sé, Manuel, si es mucho o es poco, 30,000 pesos pensando en la muerte, pero... Depende quién. Depende para quién. Pero ahí ves también que para morir hay clases sociales. Sin duda, ¿no? sin duda. Y te puedo hablar que hay servicios que, bueno, con los ataúdes más caros, ataúdes de maderas finas que cuestan 200,000 pesos, ¿no? Hay familias que el remordimiento, ¿no? Yo pago el mejor ataúd. Claro. En esta viña, Señor, hay de todo, ¿no? Hemos vivido que a lo La mejor culpa. la nana que nos cuidó durante tantos años, el mejor servicio, porque era una persona muy querida, a diferencia de que a lo mejor el anciano que tenemos olvidado en el asilo, simplemente ya lo sacamos, lo llevamos a una cremación directa y se acabó, ¿no? Aquí hay muchas historias, hay muchos temas. Cerramos, Julieta, ¿algún comentario adicional, final? A mí me parece que el tema de respetar lo que tú crees, pero con un tema de previsión no económica, sino una previsión de decir, voy a morir, ¿cómo me preparo para eso en todos los sentidos? Israel, cerramos. Y bueno, yo sí diría, y me alineo con las palabras de Julieta, decir que hay que utilizar los servicios, la tecnología, prepararnos con todos esos aspectos, tener las formas digitales de mis testamentos, de mis cuentas de banco, de mis propiedades, para dejar ese proceso claro, para que cuando yo pase a mejor vida, porque pienso pasar a mejor vida, que se ¿Seguro? espero, que se lleve a cabo esa última voluntad, ¿no? Pero que, Claro. que tengamos esa educación de planeación, preparación, porque es algo que va a pasar, o sea, es algo lógico y algo emocional, y que le demos esa importancia, porque yo creo que el gasto más caro no es precisamente el de que pago ahorita, sino los beneficios que va a perder mi familia cuando no sepan qué cuentas de banco yo tenía, qué Es más caro todo propiedades, eso, claro. qué seguros, porque dónde está la póliza, quién la tiene, no que aquí hay un debate o es debatable. Eso es más caro que Quedas lo que se va a intestado y pagar. se pierde todo. Efectivamente. Israel, Y es- muchas gracias. Gracias Julieta, a ti, qué Carlos. gusto, un placer. Gracias. Manuel, gracias. Carlos, muchísimas gracias. Y ojalá este programa sirva para reflexionar, para pensar en todos estos asuntos que son muy delicados, porque sí hay que saber vivir y bien, también hay que saber morir y bien, independientemente de las creencias, ¿no? Es un Así es, proceso. Carlos. Muy bien, muchas gracias. Gracias nuevamente a ustedes, gracias a usted que nos Gracias, prestó la Carlos. atención. Esto es A Fondo, nos encontramos en la próxima emisión. Gracias, buenas noches.